José Rosas Ribeiro tenía 20 años cuando fue deportado a México por la dictadura militar de participación plena del general Juan Velasco Alvarado. Su delito, ser editor de la sección cultural de la revista Marca. 2 años después, también fue obligado a dejar México, desde donde se trasladó a París, ciudad en la que reside desde entonces y donde vuelve de vez en cuando, por lo general trayendo un libro para presentar, como esta novela, País sin nombre, donde hace un repaso de todo lo que significó esa época. José Rosas Ribeiro tenía 20 años cuando fue deportado a México por la dictadura militar de participación plena del general Juan Velasco Alvarado. Su delito, ser editor de la sección cultural de la revista Marca. 2 años después, también fue obligado a dejar México, desde donde se trasladó a París, ciudad en la que reside desde entonces y de donde vuelve de vez en cuando. Tenías 20 años, Pepe. Te echaron del país y luego te de México. ¿Tan peligroso eras? No sé, me preguntas eso en serio. ¿Te lo pregunto en serio? No soy peligroso para nadie, absolutamente, ni para las mujeres. ¿O era el miedo a la poesía? No, pues son las circunstancias de la historia. Me ocurrió a mí como nos ocurrió a otros y te estoy mirando. Y son cosas que ocurrieron en la historia y que... Aunque adviertes al comienzo del libro que esto es una novela y que toda similitud con personajes, hechos y lugares reales son pura coincidencia. Pero casi todo lo que le pasa a Javier Rosales y a Aureliano, por lo menos de lo que yo conozco, te pasó a ti también. Sí, o sea, mucho, casi todo. No sé si todo, pero casi todo. Lo que le pasa al personaje me pasó a mí. Donde está la diferencia entre Javier Rosales y yo, es que no necesariamente todo lo que piensa y todo lo que dice Javier Rosales lo digo y lo pienso yo tal cual. O sea, hay una diferencia y él es mucho más exagerado en sus posiciones, en su relación frente al Perú. Y yo soy pesimista, pero no tanto, ¿no? Tienes también al comienzo una cita de Guillermo Cabrera Infante: le soy fiel a mi memoria, aunque mi memoria me sea infiel. Es una descripción bastante descarnada, a propósito de lo que estás diciendo, de lo que ocurría en el Perú entonces. ¿Cuánto es real y cuánto de lo que tu memoria recuerda con bronca? Cada uno tiene su propia memoria y la memoria de cada uno es su propia ficción de su existencia y de la existencia que ha vivido. Entonces yo a veces me acuerdo cosas y me acuerdo después, me doy cuenta que no pueden haber sido así. Por ejemplo, cuando vengo aquí a Miraflores, yo no he vivido nunca en Miraflores cuando viví en el Perú. Yo venía a Miraflores para comprar, para ir a ciertas tiendas y según yo, cuando era chico, venía a Miraflores a comer churros aquí a Manolo. Y después he visto las fechas de la fundación de Manolo y es imposible que cuando yo era chico comiera churros en Manolo porque no existía. O sea, conclusión, se me han mezclado dos cosas, o sea, eso de los 19, 18 años o 20 años venir a comer churros a Manolo, con mi infancia, cuando con mi mamá veníamos a Miraflores para comprar zapatos o cualquier otra cosa. La memoria es siempre una ficción, incluso en los que tienen buena memoria, porque tienen que recrear lo que ya pasó. En quienes tenemos mala memoria es necesariamente una ficción, ¿no? Javier Rosales, como tú, ¿quería irse del país para no volver? Sí, yo, ya no Javier Rosales, yo en esa época quería irme del Perú. Y quería ir a México. Me consta. Eso no, o sea, sí, hemos hablado, nos conocíamos. Entonces, sí, ahora Javier Rosales también quiere irse, es verdad, en la novela varias veces piensa en que se va a ir, etc. Yo te digo, Javier Rosales se parece a mí, sí. ¿Tú pensabas no regresar más, quedarte así como en realidad ocurrió? Y mira, eso es algo que no se me pasa por la cabeza, no sé, sabía que en ese momento quería un país que tuviera más oferta cultural. Y estamos hablando de una época en que realmente las posibilidades en el mundo cultural, de la literatura, eran muy reducidas en el Perú, si se compara con ahora hay, de una manera u otra, hay muchas más posibilidades de publicar libros y cosas así. En la época todo era muy, muy restringido y es un país que a mí y a otros como yo, jóvenes, nos parecía muy estrecho.
Y soñábamos con países como México, por ejemplo, donde había tantas cosas, tantas casas editoras, etc. Entonces, sí, yo pensaba irme, ahora no volver. No sé, esas no son cosas que se piensan, incluso ahora. Yo no sé si voy a volver o no, ya hace como 3 meses que estoy aquí, a veces me llama la atención tener que irme, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, no sé si eso se piensa, eso ocurre. Era necesario falsear todos los nombres que aparecen aquí, incluso la de los grandes autores ya desaparecidos, como los versos de Magda Portal, por ejemplo, que aparecen como si fueran Mirta Poblete. Sí, es que una vez que me metí en la lógica de que nadie existe realmente con su nombre, ni siquiera el país ni la ciudad, entonces todo el mundo cambia. Viste que las calles todas tienen nombres generales, no sé si está anunciando algo que va a pasar pronto, pero todo tiene nombres generales, General Buenaventura, General Alfredo Arias. Mira, Alfredo Arias es un director de teatro en París, y aquí es un general y lleva una calle. Entonces, con esa lógica, pues Vallejo no podía llamarse Vallejo, aunque algunos versos parecen reconocibles. Magda Portal no podía ser Magda Portal. Todo tenía que ser cambiado y solamente tiene nombre real los personajes de fuera, ¿no? Nicanor Parra, por ejemplo, ¿no? Todas tus referencias al trotskismo parecen realmente caricaturas de la vida dentro de los partidos políticos. ¿Tan poco serios eran entonces? Era eso, es lamentable. Es lamentablemente cierto, porque además puedes imaginar que los trotskistas eran los más serios. ¿Cómo serían los otros? ¿Cómo serían los otros? Porque hay que considerar ahí que dentro de la izquierda de la época se consideraba siempre que los trotskistas eran los intelectuales de la izquierda. O sea, gente muy seria. Además, gente en muchos de ellos muy serios. Si yo veo ahora quiénes son y dónde están. Están en puestos muy importantes en las universidades o incluso en empresas. Entonces era gente muy seria y muy preparada. Pero es la locura, la demencia de esta especie de izquierda que se vuelve demencial en sus luchas por el poder, al interior de los propios partidos, que al final ya no queda nada, ¿no? Son 10 personas y entre ellos están peleando el poder de qué. Pero era así. Y eso te digo que los trotskistas no son lo peor. Al comienzo no son trotskistas, cuando narro los primeros, el que llega con su pistola y la pone encima, la pone sobre la mesa, etc. Esos no son trotskistas, pero eso es la izquierda, era la izquierda de la época. En Amor en los tiempos del cólera, uno de los personajes de Gabriel García Márquez dice que la experiencia generalmente la tenemos cuando ya no nos sirve para nada. Sin embargo, visto desde la distancia y no sé si de la madurez, ¿qué cambiarías si todo eso que te ocurrió lo volvieras a vivir? Me acuerdo de una frase de ese gran actor Vittorio Gassman que va un poco en el sentido de lo de García Márquez. Decía que algo que le molestaba de la vida es que no había ensayos y luego la firme, ¿no? Entonces él decía que la vida debía ser así, o sea, tener la posibilidad de primero hacer la vida en ensayo y decir, bueno, corregimos esto, lo otro y ahora vivimos la de veras, ¿no? Entonces es evidente que si ese poder yo lo tuviera, cambiaría muchas cosas en el guión, por supuesto. ¿Y la supervida amorosa de Javier Rosales es igual a la de Pero es que no es solamente de Javier Rosales, no. Es que eso ya me dijeron el otro día, y les llamó a la radio donde estaba pasando y dijeron, oiga, su libro está lleno de sexo, es un asco, dijo y colgó. Pero bueno, a mí yo no le hago asco al sexo para nada. Es la época, o sea, son los años de la liberación sexual, de la píldora anticonceptiva, y es un mundo particular. Entonces, en ese mundo es verdad que todo estaba muy sexualizado y que todos los caminos no llevaban a Roma, sino llevaban al sexo. Eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho porque si bien ahora esa liberación sexual está en todas partes, en aquella época no veíamos revistas con mujeres desnudas por todas partes, no había todas las cosas que se hacen por internet y todo eso. Eso no existía. Pero por el contrario se vivía muy fuerte la sexualidad porque venía todo este influjo además de mayo del 68, liberarse de los tabúes, las mujeres se liberaban de años de opresión sexual. Entonces, y estaban felices además con los anticonceptivos y todo, que era normal
buscar una palabra correcta. Políticamente correcto. Políticamente correcto. No que se practicara mucho el acto sexual y la vida sexual, etcétera, y las experiencias sexuales. Hoy hay mucho al exterior, me da la impresión que al interior, por el contrario, hay mucha mayor represión y mayor puritanismo individual, y para lo cual las iglesias han funcionado mucho, ¿no? La influencia de los evangelistas, de Monseñor Cipriani y todo eso es muy fuerte, creo, en la sociedad hoy día, es mi percepción cuando vengo aquí, ¿no? José Rosas Ribeiro y su país sin nombre. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la segunda parte de esta conversación.